Bueno, un cordial saludo. Mi nombre es John Edwin Cardona Marín, estudiante de agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia de CIP Dos Quebradas. Estoy presentando el informe del componente práctico del curso de manejo de arbences con la tutora Mónica Joana Patiño del periodo 1605. El informe tiene varios componentes. El primero es hacer una aproximación desde la identificación de características biológicas y psicológicas de algunas arbences, tomando como ejemplo un caso de estudio. Segundo, identificar ese periodo crítico de interferencia arbence-cultivo. Y por último, entrar a generar una propuesta básica de manejo de esas arbences en el cultivo seleccionado. En ese sentido, pues el objetivo principal de la práctica era analizar los diferentes componentes del manejo integrado de arbences, como lo mencioné hace un momento. El artículo seleccionado corresponde al de Osorio Burgos 2018, de arbences asociadas al cultivo de tomate venezolano Lycoperdicum en el distrito de Los Santos, República de Panamá. Y sobre este artículo pues se desarrollaron los diferentes momentos que expliqué hace un rato. Bueno, de contexto, el artículo parte desde el estudio de un cultivar de tomate industrial variedad T8, Solanum Lycoperdicum, un área de estudio de 147 hectáreas con rendimiento promedio de 46.9 toneladas por hectárea. Se hizo un diseño experimental en el cual se muestrearon 10 fincas o 10 lotes de tomate industrial con condiciones similares en el periodo 2016-2017. Algunos datos de las condiciones ambientales que nos permiten también tomar decisiones: altura sobre el nivel del mar, temperatura, precipitación, humedad relativa, etc. Y el artículo como tal pues trae una relación de 65 especies de arbences identificadas que corresponden a 25 familias. La tabla número 1 que encontrarán en el informe pues recoge cómo se encuentran agrupados por orden de importancia de acuerdo pues a lo recogido o lo analizado en campo. La familia de mayor representación corresponde a las euforbiáceas, con 17 especies identificadas. La segunda, las pteráceas, con 11, las fabáceas con 11, las poáceas con 8, bueno, y así sucesivamente, hasta tener un recorrido sobre las 25 familias que se identificaron, en total 65 especies. A partir de esas familias identificadas, pues se cotejó esta información con fuente, con literatura académica, para determinar cuál es su incidencia y cuál es su manejo sobre ellas. Las arbences predominantes fueron las que pertenecen a las familias de las euforbiáceas, fubáceas, esteráceas, poáceas, son como las principales como tal, y esa información fue cotejada con varios artículos referidos en la bibliografía del informe. Se hizo una presentación de las principales especies de cada familia. Entonces, de la primera se presentó lo que conocemos como la flor de Pascua, clavos de Cristo, la lechecita pimpinela, y sobre cada especie de estas pues se presenta su ciclo, el tipo de raíz, la altura máxima que alcanza, el tipo de planta, si es herbácea erecta, si es herbácea o arbustiva, si presenta producción de lácteos, entre otras características, y se explicó para cada una de ellas los estados de desarrollo. El estado 1, 2 y 3, representado en los días, 10, 40, 70 días para el primer ejemplo, en el segundo 20, 20, 30 y 50, por ejemplo, y para cada estado de desarrollo la altura que debe tener hasta alcanzar su máxima altura. Y algunas pues, características que también se enuncian para cada una de las especies. Así sucesivamente, es lo que vamos a encontrar en ese primer punto, que corresponde a la descripción de las características biológicas y psicológicas de las principales especies de cada una de las familias que trae el artículo, o que por lo menos el artículo lista. Bueno, la segunda parte del informe, después de hacer esta descripción, corresponde a la revisión de los periodos críticos de competencia, tomando como base precisamente esos periodos de desarrollo en cada una de las arbences, porque el artículo no tenía como objeto definir la frecuencia o el porcentaje de cobertura en los lotes, sino simplemente era un artículo que traía era el inventario que tenía en ese momento en particular
o el periodo evaluado. Sin embargo, realizando el periodo crítico de competencia, pues se coincide con varios autores: Osorio Díaz, López 2017, Jaramillo 2007, Di Antoni 2012, en los cuales para estos descriptores que tenemos que el tomate tiene un periodo de floración en 35 y 40 días después del trasplante, que los días de cosecha son 60 y 75 días, rendimiento por planta 2 a 3 kilos de fruta y rendimiento por hectárea 54 a 80 toneladas. Entonces se establece que el periodo crítico o la época crítica de competencia ocurre entre los 30 y los 35 y 70 días después del trasplante. En ese sentido, pues es donde las arbences interfieren en el cultivo porque compiten por luz, agua, nutrientes y por espacio. En algunos casos, pues hay una secreción de sustancias tóxicas, efectos o más bien procesos bioquímicos, alelopáticos, por decirlo de alguna manera, que inclusive inhiben el desarrollo o el crecimiento de la planta de interés, en este caso es el tomate, y favorecen el desarrollo de las arbences, y adicionalmente también pueden ser hospederas de algunos patógenos o insectos, nemátodos inclusive, que también se enunció en cada una de la descripción de las especies en el punto anterior. ¿Qué más tenemos acá? Las medidas de manejo de las arbences deben extenderse específicamente en este periodo de los 35 y 70 días, que es donde en este caso en particular pues vamos a tener esa interferencia, esa afectación en el rendimiento del cultivo. El siguiente punto es la propuesta de manejo integrado de las arbences, centrándonos en lo que corresponde al manejo cultural, preventivo desde lo que corresponde antes del trasplante o la siembra del trasplante, y ya de manejo que corresponde durante el ciclo productivo. Tenemos entonces las medidas de hierba, control mecánico, 2 o 3 por ciclo. Tenemos lo que son las coberturas plásticas si está dentro de los recursos del productor. Esa de hierba puede ser aguadaña, machete o asadón, también dependiendo del nivel tecnológico del productor. La aplicación de enmiendas al suelo para favorecer las condiciones del cultivo sobre la arbense. El manejo del agua, que en el caso de invernadero se realiza por goteo, lo cual favorece que llega directamente sobre el cultivo y pues favorece su desarrollo sobre la arbense. Rotación de cultivo, no quedarnos en el mismo lote siempre produciendo tomate. Y el manejo de algunas coberturas nobles que pueden favorecer o traen por producción de néctar o características alelopáticas, pues favorecen la proliferación de algunos controladores biológicos silvestres o liberados de plagas y enfermedades que podemos tener, siempre y cuando esas coberturas nobles no superen el 5% de la superficie del suelo. Y por último, pues está el control químico, realmente no es el deber ser, especialmente si trabajamos bajo invernadero, debido a que en ausencia de agua que lava el producto, podemos ir generando una acumulación, una toxicidad sobre la planta, sobre el fruto, que luego pues, se transfiere, y más ahora que estamos hablando de agricultura ecológica o procesos agroecológicos, que realmente es muy niño. Entonces no hice énfasis en este ejercicio. Sin embargo, pues hay algunos productos que coinciden varios autores que se recomiendan, que es ingrediente activo el metribuzin, que puede ser pre o post emergente, con una dosificación de 0.6 litros por hectárea a los 20 días después del trasplante, cuando las malezas o las arbences pues tienen una altura de 4 centímetros máximo. Pues actúa sobre o inhibe la fotosíntesis de la arbence, es de franja azul, ligeramente peligroso, y hay unas recomendaciones de su aplicación según la ficha técnica. Bueno, conclusiones del ejercicio: pues las arbences, a diferencia de plagas y enfermedades, no tienen un efecto directo sobre el estado fisiológico de la planta, pero sí lo que hace es que al competir por recursos, agua, luz, espacio, nutrientes, pues disminuye o afecta el rendimiento de la planta. La interferencia también depende del ciclo o de desarrollo de la planta, si es perenne, si es anual, si actúan procesos fisiológicos o bioquímicos alelopáticos. En el caso de estudio del tomate, pues el periodo crítico de competencia es a los 35 y 70 días después del trasplante. Y por último, como lo mencioné hace un rato, control químico, última recomendación, última necesidad, si es importante, si es necesario hacerla, prevaleciendo siempre labores culturales. Se presenta la bibliografía con la cual se elaboró el informe. Muchísimas gracias.